sendero está abierto, donde camina el vagabundo olvidado con su jaula de tiempo. Muy buenas noches, escuchantes, y bienvenidos al Pasadizo. Un paseo poco transitado que pueda despertar en la mente una reflexión nueva, quizás una idea más, o puede que incluso un nuevo color. Un color que encienda una chispa que pueda brillar en la oscuridad. Premios Nobel. Más conocido como Premio Nobel, es uno de los galardones más importantes a nivel mundial, que se otorga cada año para reconocer a personas o instituciones que hayan llevado a cabo investigaciones, descubrimientos, contribuciones notables para la humanidad, durante el año anterior a la entrega del premio. Los premios se instituyeron en 1895 como la última voluntad del sueco Alfred Nobel. Alfred Nobel fue un inventor, un empresario, científico, también algunos consideran que literato, que estableció en su testamento que gran parte de su fortuna se utilizara para recompensar a estas personas que habían generado ese beneficio para la humanidad. De hecho, el premio varía, ya que la fortuna de esta fundación que creó varía cada año. Pues bien, el premio Nobel recompensaría los esfuerzos sobresalientes en varios campos. Inicialmente eran física, química, fisiología o medicina, literatura y paz. Como vemos, parecen ser algunos de los campos en el que él, más afinidad tenía. Posteriormente se añadiría un premio más de economía, que iba a ser inicialmente de corta duración, en principio un año, pero fue alargándose en el tiempo hasta la actualidad. Los premios comenzaron a darse en 1901, es decir, tardó un tiempo entre que se hizo realidad la visión de Alfred Nobel. Y este premio de Ciencias Económicas comenzó a darse en 1969, que, como decíamos, su incorporación fue una excepción para celebrar el tricentenario del Banco Central de Suecia. En octubre de cada año se anuncian los nuevos premios Nobel y los galardonados. Pero, ¿por qué no hay un premio Nobel en matemáticas, ingeniería o biología? Incluso hoy día, ciencias ambientales o algún otro tipo de estas ciencias más actuales. Pues, en definitiva, porque los premios Nobel fueron designados en el testamento de Alfred Nobel, y simplemente por eso. Incluso hay quien afirma que, este premio Sveriges Riksbank, el de Ciencias Económicas, que se realizó en memoria de Alfred Nobel, ciertamente es eso, como una conmemoración que se ha alargado en el tiempo, o se ha mantenido en el tiempo. Otra curiosidad o pregunta que algunos se hacen es por qué se otorga el Premio Nobel de la Paz en Noruega, si bien Alfred era sueco. Pues la respuesta, una vez más, debemos encontrarla en su testamento, ya que Alfred Nobel estableció quién quería que fuera responsable de la selección de los galardonados con el Premio Nobel. Los premios debían ser otorgados por instituciones suecas, excepto el Premio de la Paz, cuya concesión debía ser decidida por un comité de 5 personas elegidas por el Parlamento noruego. Durante la vida de Nobel, Suecia y Noruega se unieron, pero todavía no sabemos exactamente cuál fue el motivo por el cual eligió esta cláusula en su testamento. Y dado que el comité del premio se encuentra en Oslo, el premio también se concede allí, por una cuestión de logística o de hermanamiento. Por otra parte, el dinero debía convertirse en un fondo, como una inversión en valores seguros, y es de ahí de donde sale el dinero, por eso es esa variación de la cuantía monetaria. Actualmente, el premio, aunque se da en coronas, está en torno a 1 millón de euros en 2024. Y como máximo puede darse a 3 personas, dividiendo el premio, es decir, si son 2 personas las galardonadas, dividirían el premio, 500.000 para cada uno. Pero este premio no se puede revocar, es decir, no puedes renunciar a él y que se lo lleve otra persona. Aunque se me olvidó decir que el Premio de la Paz sí que pudiera ser otorgado a una organización, de la cual formarán parte, lógicamente, más de 3 personas. Y tampoco puede ser otorgado a título póstumo,
Aunque bueno, sí que hay algún caso, creo recordar, que desde 1974, si el destinatario fallece después de que se haya anunciado el premio, aún se le puede otorgar. En el testamento de Alfred Nobel también se indicaba quién debe seleccionar a los ganadores del premio. Por ejemplo, la Real Academia Sueca de Ciencias debe asignar el Premio Nobel de Física y Química, o la Academia Sueca para el Premio Nobel de Literatura, la Asamblea Nobel en Karolinska Institutet para el Premio de Fisiología o Medicina. ¿Y cómo es el proceso para que te elijan ganador, de un premio Nobel? Pues obviamente, parece lógico pensar que no te puedes autonominar. Primero tienes que ser nominado para el premio por un nominador elegible, a excepción del Premio Nobel de la Paz, cuya nominación es solo por invitación y los nominados deben cumplir con los criterios establecidos por las instituciones que otorgan el premio. Y estas nominaciones elegibles son consideradas por los que otorgan el premio, quienes toman la decisión final. Pero no todos pueden ser nominadores. Para convertirte en nominador, solo las personas que cumplen con los criterios establecidos por las instituciones que otorgan el premio pueden nominar candidatos para el premio Nobel. Veamos, por ejemplo, para la nominación y selección de los laureados en medicina. El proceso de nominación y selección sería el siguiente. El Comité Nobel envía cartas de invitación confidenciales a personas competentes y calificadas para nominar candidatos al Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Los nominadores calificados tienen un derecho a presentar propuestas para el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, que está establecido en los estatutos de la Fundación Nobel. Por ejemplo, tienen derecho a nominar miembros de la Asamblea Nobel en la Karolinska Institutet de Estocolmo, como ya dijimos. Miembros suecos y extranjeros de las clases de Medicina y Biología de la Real Academia Sueca de Ciencias. Otros premios Nobel de Fisiología o Medicina y Química que hayan obtenido el premio previamente. Los titulares de puestos de plantilla como catedráticos en las facultades de medicinas de Suecia y titulares de puestos similares en las facultades de medicina o instituciones similares de Dinamarca, Finlandia, Islandia y Noruega. Y así otros más nominadores capacitados, vamos a llamarlo así. Y ya que estamos, podemos hacer una breve descripción del proceso de selección de estos galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Por ejemplo, en septiembre se envía la invitación para nominar. Más de 3.000 invitaciones personales confidenciales son enviadas a nominadores calificados. En febrero, que es la fecha límite para la presentación, los formularios complementados deben llegar al Comité Nobel, a más tardar el 31 de enero del año siguiente. Entre marzo y mayo se realizan los informes de evaluación. El Comité Nobel invita a expertos internacionales de renombre para que preparen informes de evaluación. Posteriormente, entre junio y agosto, se realiza este trabajo de evaluación en curso, con los informes presentados a mediados de agosto. Y en septiembre, el Comité Nobel presenta esas recomendaciones sobre posibles candidatos para su discusión en la Asamblea Nobel. Y ya en octubre se anuncia el premio, que es el momento en el que estamos. Y se anuncia secuencialmente. La Asamblea Nobel elige a los galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina a través de una votación mayoritaria el primer lunes de octubre. Esto para los de Fisiología o Medicina. La decisión es definitiva e inapelable. Los galardonados con el Premio Nobel son informados inmediatamente después y la decisión se anuncia en la conferencia de prensa. Y la ceremonia de entrega del Premio Nobel tiene lugar el 10 de diciembre en Estocolmo, donde los galardonados con el Premio Nobel reciben la medalla del Premio Nobel, el diploma y el monto del premio, la cantidad, el dinero. Esta medalla es de oro y tiene en el anverso como una ilustración o el dibujo de Alfred Nobel. Y el diploma es una obra de arte única en la que el diseño es decidido por los organismos que otorgan los premios. Por ejemplo, el diploma de literatura está escrito en pergamino, es decir, cuero especialmente tratado. Aunque entendemos que lo más importante es el reconocimiento, más allá incluso de estos premios. Y lógicamente ser nominado no es un respaldo del Premio Nobel. Cada año se reciben cientos o miles de nominaciones para el Premio Nobel de miembros de academias,
profesores universitarios, científicos, expremios Nobel, miembros de asambleas parlamentarias y más. En teoría, cualquiera podría ser propuesto para un premio y, como tal, ser nominado. De hecho, en ocasiones ocurre así. Hay investigadores bastante jóvenes que consiguen hacer un recorrido muy importante durante su carrera, pero no les otorgan el premio Nobel hasta que son mayores, a pesar de que sus hallazgos más importantes los realizarán cuando eran jóvenes. Un ejemplo notable es el de Leonid Hurwitz, quien ganó el premio Nobel de Economía en 2007, a la edad de 90 años, por su trabajo en la teoría de diseño de mecanismos, un campo que comenzó a desarrollar en la década de 1960. Otro ejemplo es el de Charles Kao, quien ganó el premio Nobel de Física en 2009, a la edad de 75 años en este caso, por sus logros pioneros en la transmisión de luz en fibras para la comunicación óptica, lo que hoy sería la fibra óptica que todos conocemos. Sus descubrimientos fundamentales se realizaron en la década de 1960 también, pero el reconocimiento llegó varias décadas después. Y dicho esto, cabe mencionar que también ha habido personas que han recibido el premio Nobel muy jóvenes. El caso más notable es el de Malala Yousafzai, quien ganó el Premio Nobel de la Paz en 2014, a los 17 años, por su lucha en favor de la educación infantil. Y en la rama de ciencias, Lawrence Bragg ostenta el título del Nobel científico más joven en la historia. Con apenas 25 años recibió el Premio Nobel de Física en 1915, aunque tiene una particularidad. Lo compartió con su padre, William Henry Bragg, por sus investigaciones pioneras en cristalografía mediante rayos X. Esta técnica revolucionó la forma en que entendemos la estructura atómica de los cristales y fue muy importante en descubrimientos posteriores en química, biología y materiales. Pero por si alguien piensa que algo tuviera que ver, la influencia de su padre, aparte de ello, sí que era un prodigio, en matemáticas y en física. Y en aquel entonces, con 24 años, ya era director de un laboratorio. Y siguiendo en este ranking de los más jóvenes, tendríamos a Werner Heisenberg, Premio Nobel de Física de 1932, que fue galardonado a los 31 años, por la creación de la mecánica cuántica, una de las teorías más influyentes del siglo XX. De hecho, es muy famoso por su principio de incertidumbre, en el que demostró que no es posible conocer simultáneamente con precisión la posición y la velocidad de una partícula subatómica. Este principio cambió la manera en que los científicos entienden el mundo, sobre todo el mundo microscópico, y marcó una revolución en la física. De hecho, a los 26 años ya había hecho contribuciones decisivas en ese campo, aunque no hubiera obtenido el premio Nobel. Y su impacto, se sintió no solo en la física teórica, sino incluso en la filosofía de la ciencia. También a los 31 años, Paul Dirac consiguió el Premio Nobel de Física en 1933. Fue otra de las figuras clave en el desarrollo de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Dirac es famoso por la fórmula o ecuación que lleva su nombre, la cual predice la existencia de la antimateria, algo que en su momento parecía imposible, pero que posteriormente fue confirmado experimentalmente. También creó nuevas ramas dentro de esta ciencia. También a los 31 años, como si fuera un número mágico, Carl Anderson ganó el Premio Nobel de Física en 1936 por el descubrimiento del positrón, una partícula con la misma masa que el electrón pero con carga positiva. El electrón carga negativa, el positrón carga positiva. Y este hallazgo fue crucial porque confirmó la existencia de la antimateria, que había predicho previamente Paul Dirac. De hecho, es curioso cómo Anderson hizo este descubrimiento mientras estudiaba los rayos cósmicos, utilizando una cámara de niebla para detectar las trayectorias de las partículas subatómicas. Su trabajo cambió el rumbo de la física de partículas y inspiró a nuevos científicos, hasta tiempos actuales, como los científicos del CERN, y similar. Y por último, y también a los 31 años, Tsung-Dao Lee, un físico chino-americano, fue galardonado con el Premio Nobel de Física en 1957, compartido eso sí con su colega Chen-Ning Yang, por investigaciones sobre la violación de la paridad en las interacciones nucleares débiles.
Y bueno, ¿esto qué es? Básicamente, un descubrimiento que hasta ese momento se pensaba que las leyes de la física eran simétricas en todas las interacciones fundamentales, pero ellos descubrieron que esta simetría no se cumple. Y bueno, este hallazgo abrió nuevos campos de investigación, como ocurre en estos casos, tanto en la física como en otras ramas paralelas, sobre todo en la física de partículas, y contribuyó enormemente a nuestra comprensión del universo. ¿Son suficientes 3 nominaciones para recibir el premio Nobel? Frederick Banting y John McLeod fueron galardonados con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina en 1923, el primer año que fueron nominados con 3 nominaciones, por su descubrimiento de la insulina. Por el contrario, Robert Koch fue nominado 55 veces durante 4 años, antes de recibir el premio en 1905, por sus descubrimientos sobre la tuberculosis. Y otra curiosidad, un nominador solo puede revelar a quién ha nominado para el premio Nobel a los 50 años de darse el premio. Bueno, y vayamos ahora con los galardonados de este año, y sobre todo lo que más nos interesa, ¿qué es lo que han aportado a la humanidad? Desde el día 7 de octubre llevan anunciándose los premios. El pasado 7 de octubre se dio a conocer el Premio Nobel de Fisiología o Medicina. Este año 2024, el premio recayó en Victor Ambros y Gary Ruvkun por el descubrimiento del microARN y su papel en la regulación génica posttranscripcional. Ambros y Ruvkun descubrieron el microARN, una nueva clase de diminutas moléculas de ARN que desempeñan un papel crucial en la regulación de los genes. Su revolucionario descubrimiento en el pequeño gusano Caenorhabditis elegans, uno de los gusanos que más ha sido investigado, ya lo hemos comentado en otros episodios, posee una mutación en un solo gen que aumentó la vida útil de este C. elegans hasta un 65%. Pues los galardonados descubrieron un principio completamente nuevo de regulación génica. Esto resultó ser esencial para los organismos pluricelulares, en los que nos incluimos, los humanos. Los microARN están demostrando ser fundamentalmente importantes para el desarrollo y el funcionamiento de los organismos. Sobre todo en la nueva era de la biología molecular, este hallazgo puede ser muy importante, teniendo en cuenta pues eso, para la lucha contra enfermedades, incluso para el rejuvenecimiento, etcétera, etcétera. En 1993 descubrieron un nuevo principio de regulación génica, mediado por un tipo de ARN previamente desconocido, el denominado microARN. Los resultados del estudio fueron publicados en su momento en la revista Cell, y hoy, 31 años más tarde, son reconocidos por la comunidad científica. Actualmente se sabe que el genoma humano codifica más de 1000 microARN, que están demostrando su importancia fundamental para el desarrollo y funcionamiento de todos estos organismos, incluido el ser humano, y esa diferenciación que hay en la especialización de las células. Y resumiendo mucho, así sería como funciona. Nuestro ADN contiene un gen o una instrucción génica. Nuestras células hacen una copia, llamada ARN mensajero o simplemente ARNM. Este ARN mensajero sale del núcleo de la célula y ordena a las fábricas de proteínas de la célula que empiecen a generar una proteína específica. Pero los microARN se interponen en el camino, adhiriéndose al ARN mensajero y así detiene su funcionamiento. De tal manera que en esencia el microARN ha impedido que el gen se exprese en la célula. Y esto puede ser muy importante, pues una vez más, para el tratamiento de enfermedades o patologías que no interesa que se produzcan cuando son de orden genético. Y recordemos que algunas de estas enfermedades o patologías aparecen en el tiempo, yo qué sé, pues el que tiene predisposición genética a la diabetes o a tener la tensión alta. Y lo más importante es que otros trabajos demostraron que no se trata de un proceso exclusivo de los gusanos, que se habían estudiado anteriormente, sino de un componente esencial de la vida en la Tierra, con lo cual afecta a muchos organismos, incluido el ser humano. Por lo tanto, su trabajo pionero sobre la regulación genética por microARN allanó el camino a investigaciones sobre todas estas terapias novedosas para enfermedades devastadoras como la epilepsia. Pero bueno, también abrieron los ojos a la maquinaria, ¿no?, que controla estrechamente lo que ocurre en nuestras células.
Sobre todo cuando en aquel momento los primeros estudios apuntaban a que era como una particularidad, no solo de este gusano, del elegans. Y se vio que no, que afecta a más organismos, incluidos nosotros. Estos premiados, Victor Ambros de la Facultad de Medicina de la Universidad de Massachusetts y Goer Rubkun de la Facultad de Medicina de Harvard, son dos biólogos estadounidenses que coincidieron en 1980 como becarios postdoctorales de Robert Horvitz, quien también ganará el Premio Nobel de Medicina en 2002. En cierta manera, esto da a entender que el conocimiento llama al conocimiento, es decir, muchas veces no se trata de que seas el mejor investigador o no lo seas. Sí que es verdad que, para poder estudiar en Harvard, pues algo hay que tener, ¿no? Pero la idea es que cuando tú estudias en este tipo de universidades como alumno de otro premio Nobel o en centros muy punteros, al final es más fácil que puedas llegar a una investigación, digamos, más premiada. Si bien hay quien dice que estos premios también tienen una parte de política o de... no sé cómo llamarlo, pero que es probable que no siempre ganen los mejores. Aunque cierto es que la competencia es grande y de una manera u otra, pues es imposible que todos sean premio Nobel. Hay quien incluso consigue el premio Nobel a lo largo de una carrera. Es decir, cuando ha hecho grandes descubrimientos, por ejemplo, se me ocurre el caso de Stephen Hawking, que consiguió esos grandes descubrimientos muy joven en comparación con cuando empezaron a llegarle los premios. Es decir, Stephen Hawking, por ejemplo, tuvo innumerables reconocimientos de sus papers por poseer una de las mentes más brillantes de la ciencia, pero nunca le dieron el premio Nobel porque, digamos que sus ideas no pudieron ser demostradas. Y el comité del premio Nobel busca pruebas, no grandes ideas. Aunque yo aquí apunto que, quizás no fueron demostradas en su momento, pero en el futuro igual sí. El martes 8 de octubre se desveló quiénes fueron los ganadores del Premio Nobel de Física de 2024. John Caulfield y Gregory Hinton han sido los galardonados por sus descubrimientos e invenciones fundamentales que permiten el aprendizaje automático con redes neuronales artificiales. Utilizaron la física para encontrar patrones en la información. Concretamente construyeron métodos que ayudaron a sentar las bases del proceso de aprendizaje automático actual. Caulfield creó una estructura que puede almacenar y reconstruir información, mientras que Geoffrey Hinton inventó un método que puede descubrir de forma independiente las propiedades de los datos y que se ha vuelto importante para todas estas grandes redes neuronales artificiales que se utilizan actualmente. Pues bien, utilizando conceptos y métodos fundamentales de la física, estos científicos desarrollaron tecnologías que utilizan estructuras en redes para procesar la información. Y lo de redes neuronales se basa un poco en como esa especie de imitación, ¿no?, del cerebro. Nosotros podemos reconocer imágenes y asociarlas con memorias y experiencias pasadas. Billones, con B, de neuronas que están conectadas entre sí y nos dan una capacidad cognitiva única. Apuntó la miembro del jurado, quien indicó que las redes neuronales artificiales desarrolladas por los premiados están inspiradas en las redes neuronales de nuestro cerebro. Munz aseguró que el trabajo de los premiados no solo ha permitido avances en la astrofísica o el estudio de partículas también, sino que ya es parte de nuestra vida cotidiana, a través de estas tecnologías como el reconocimiento facial, la traducción de lenguas, y quién sabe todos los avances que vendrán ligados a la inteligencia artificial gracias a estos científicos. Pero hay quien dice que, también podría tener una parte de luces y otra de sombras. Por ejemplo, ¿ayudaría a los seres humanos a tomar decisiones más rápidas y confiables a la hora de diagnosticar enfermedades? Esta es una de las cuestiones que se plantea de cara a los avances de inteligencia artificial. O, por ejemplo, que no tenemos experiencia sobre lo que es tener cosas más inteligentes que nosotros y que de alguna manera, habría que revisar. En definitiva, que tenemos que preocuparnos por una serie de posibles consecuencias negativas, como por ejemplo que no se convierta en una amenaza o que estas cosas no se salgan de control. El miércoles 9 de octubre, una vez más, el premio recae sobre varios investigadores. El Premio Nobel de Química de 2024 recayó en David Baker, Demis Hassabis y John Jumper.
descifraron el código de las asombrosas estructuras de las proteínas, las ingeniosas herramientas químicas de la vida. David Baker ha tenido éxito con la hazaña casi imposible de construir tipos de proteínas completamente nuevos. Por otra parte, Demis Hassabis y John Jumper han desarrollado un modelo de inteligencia artificial para resolver un problema de hace 50 años, el problema de predecir las complejas estructuras de las proteínas. El potencial de estos descubrimientos es enorme, ya que las proteínas, que son una cadena de moléculas de aminoácidos, son los componentes básicos de la vida. Ayudan a formar todas las células de nuestro cuerpo, los tejidos, etcétera, etcétera. Y también leen, copian y reparan el ADN. Gran parte de la problemática es que aunque las proteínas se constituyen a partir de solo unos 20 aminoácidos, estos pueden combinarse de formas tan distintas como casi infinitas, plegándose con patrones complejos, en muchos casos tridimensionales, y esto es lo que dificulta este descubrimiento. En cualquier caso, la capacidad de crear proteínas cargadas de nuevas funciones es asombrosa, según declaró el comité que otorgó el premio, y abarca desde la creación de nuevos fármacos hasta el desarrollo más rápido, por ejemplo de vacunas u otros medicamentos, incluso en tratamientos de enfermedades graves, como podrían ser los tratamientos oncológicos. El jueves 10 de octubre se desveló a la ganadora del Premio Nobel de Literatura en 2024, la coreana Han Kang, por su intensa prosa poética que se enfrenta a los traumas históricos y expone la fragilidad de la vida humana. En su obra, Han Kang se enfrenta a traumas históricos y conjuntos de reglas invisibles, y en cada una de sus obras expone la fragilidad, de esta vida que tenemos los seres humanos. Tiene una conciencia única de las conexiones entre el cuerpo y el alma, entre los vivos y los muertos, y también por su estilo poético, que de alguna forma es experimental y que se ha convertido en una innovadora de la prosa contemporánea y que probablemente será imitada o al menos influencia para otros autores en el futuro. A sus 53 años es la primera escritora surcoreana que gana el premio y la 18ª mujer de los 121 galardonados hasta la fecha. También es música y le interesan las artes visuales. Su novela más conocida quizás sea La vegetariana, publicada en Corea en 2007, que se tradujo al inglés en 2015. Ganó el premio Man Booker International en 2016, dividido entre ella y su traductora, Deborah Smith. Hasta la fecha ha publicado 6 obras en inglés, tras su lanzamiento internacional. Luego vinieron Actos Humanos, Blanco, Europa y La clase de griego. Por si a alguien le interesa, o por si igual hasta ha leído alguna novela suya. El pasado 11 de octubre se desveló al ganador del Premio Nobel de la Paz 2024, Nihon Hidankyo, por sus esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar con testimonios de testigos que las armas nucleares no deben volver a utilizarse nunca más. El movimiento popular de los sobrevivientes de la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki, también conocido como Hibakusha, es quien recibe el Premio Nobel de la Paz este 2024 por sus esfuerzos para lograr un mundo libre de armas nucleares y por demostrar a través de testimonios de testigos, de personas que sobrevivieron a estos 2 ataques nucleares, que las armas nucleares nunca deben volver a usarse. Los extraordinarios esfuerzos de Nihon Hidankyo y otros representantes de esta Hibakusha han contribuido en gran medida al establecimiento de un tabú nuclear, sobre todo muy conveniente en estos tiempos que corren, en que parece que el botón está más cerca que nunca de los dedos de algunos insensatos. La petición para acabar con este tipo de armamento fue respaldada también por las autoridades del país asiático. Los Hibakusha están envejeciendo y hay cada vez menos gente capaz de dar testimonio de la insignificancia de poseer bombas atómicas y de su maldad absoluta, declaró el alcalde de Hiroshima, Kazumi Matsui. Nihon Hidankyo es una organización fundada en 1956 que busca o que lleva 68 años luchando contra el Armagedón para prevenir una guerra nuclear, incluida la firma de un acuerdo internacional real para la prohibición total y la eliminación de las armas nucleares.
Para conseguir su objetivo, esta agrupación envía a supervivientes de todo el mundo para que compartan sus testimonios sobre los daños atroces que han sufrido y qué es realmente lo que causan estas armas. El movimiento representa a los 174.080 sobrevivientes de los bombardeos atómicos que residen en Japón, así como los que viven en Corea y otras partes del mundo. Toshikui Mimaki afirma: "Nunca soñé que esto pudiera pasar". Es el copresidente de la organización, nada más enterarse del reconocimiento. Mimaki hizo votos para que los gobernantes y ciudadanos entiendan que las armas nucleares no hacen al mundo más seguro, al contrario, a su juicio lo hacen más peligroso. Es una cosa que prácticamente toda persona con un poco de inteligencia emocional debería soslayar, estas palabras. Se ha dicho que gracias a las armas nucleares el mundo se mantiene en paz, pero las armas nucleares pueden ser utilizadas pues no solo por terroristas como intentan exponer aquí, sino por los países que además subyugan a otros países. Simplemente por el hecho de decir, tengo esta fuerza. Y más allá de esto, que es extremadamente significativo, la decisión del premio Nobel ha sido aplaudida tanto dentro como fuera de Japón. Tenemos el deber de recordar y un deber aún mayor de proteger a las próximas generaciones de los horrores de la guerra nuclear, remató la dirigente europea. Bien, es cierto que todo esto suelen ser buenas palabras y la realidad no suele aplicarse, pero sirve para que quede en la memoria o en la mente colectiva, para que no se olvide, el recuerdo de estas personas y del país nipón en este caso. El 6 de agosto de 1945, un bombardero estadounidense lanzó la bomba de uranio sobre Hiroshima, al sur de Japón, la cual mató a unas 140.000 personas de una sola vez, más todos los heridos y las secuelas que han ido quedando durante generaciones. 3 días después, una segunda arma fue lanzada sobre Nagasaki. 2 semanas después, Japón se rindió, poniendo fin al conflicto bélico. Actualmente, en el momento en que nos encontramos, más de 12.000 personas firmaron una petición instando al Comité del Nobel a no conceder el premio a la UNWRA, que es la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina. Aunque la agencia es el principal proveedor de ayuda humanitaria a los civiles en la Franja de Gaza, su actividad no ha estado exenta de polémica en el actual conflicto que vive Oriente Medio. Hace unos 9 meses, de sus empleados fueron despedidos por su presunta participación en el ataque de Hamas contra Israel el 7 de octubre del año pasado. Por eso, insisto en que esto a veces se recuerda a la política, en su extremo más radical. Por ejemplo, en el caso de que Barack Obama recibiera el Premio de la Paz en 2009, es también uno de los momentos que se suelen citar, cuando se habla del Nobel de la Paz, como restando credibilidad en algunas ocasiones. Pero en nuestra opinión creemos que el desarme nuclear, si no bien es una utopía, pues no dejará de ser una gran noticia. Y hoy, 14 de octubre, se acaba de publicar quién es el ganador, en este caso 3 ganadores, del Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel en 2024. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson recibirán el premio por sus estudios de cómo se forman las instituciones y cómo afectan a la prosperidad. Los galardonados de este año han aportado nuevas perspectivas sobre por qué hay diferencias tan grandes en la prosperidad entre las naciones. Una explicación importante son las persistentes diferencias en las instituciones sociales. Al examinar los diversos sistemas políticos y económicos introducidos por los colonizadores europeos, Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson han podido demostrar una relación entre las instituciones y la prosperidad. También han desarrollado herramientas teóricas que pueden explicar por qué persisten las diferencias en las instituciones y cómo pueden cambiar las instituciones para mejorar esto. Sin embargo, aquí la pregunta o la conclusión o disertación que nosotros hacemos es ¿realmente que es que no saben que esto es posible? En nuestra opinión se conoce cómo se puede mejorar, pero por muchas razones, principalmente por la propia razón económica, no se realiza. Y con este anuncio se cierra la temporada de premios del 2024. Muchas gracias por seguir ahí y nos escuchamos en el siguiente. Buena semana.